tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto se aplica cuando los hermanos no llegan a la reunión y entonces hay dos o tres, como dijo Jesús, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, vamos a ver si eso que comúnmente se cree en muchos lugares, vamos a ver cómo el contexto, al estudiar el contexto, con esta regla de interpretación nos damos cuenta que nada que ver. ¿Están listos? Va a haber mucha Biblia, mucho. Entonces, si alguno se quiere dormir, le doy chance porque va a estar medio aburrido. Entonces, vamos a ver el contexto de estos versículos, de estos tres versículos que son mal citados. Vamos a ver el contexto inmediato anterior, o sea, lo que viene del versículo 1 al 14 de Mateo 18, ¿ok? Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por a los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por los 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿De qué está hablando Jesús? Hasta aquí. De los tropiezos, ¿sí o no? Y de las ofensas que sin duda vendrían entre los hermanos. O sea, no hay que hacer tropezar a nadie. Bueno, ese es el contexto inmediato, ¿ok? Ahora entramos al versículo 15, donde empieza la controversia. Por tanto, fíjense, ese por tanto es muy importante en este versículo, porque significa, de manera que, o como consecuencia de lo que había dicho, por tanto, si tu hermano peca contra ti, que te puede hacer tropezar, o sea, que te ofende, ve y repréndele, o sea, hazle ver su falta. Estando tú y él solos, ese es el primer paso que debes hacer cuando alguien te ofende. No venir conmigo, el pastor, o con tu pastor. No, tienes que ir primero con el que te ofendió. Si te oyere, o sea, si reconociere su ofensa, has ganado a tu hermano. Entonces, hasta aquí vemos que hubo ofensa, ¿cierto? Hubo confrontación, ¿cierto? Entonces, si ganas a tu hermano, es que hubo arrepentimiento de parte del ofensor. Por lo tanto, hubo perdón, ¿cierto? Y como consecuencia hubo reconciliación. ¿Estamos? Ok. Versículo 16, mas si no te oyere, o sea, si no reconoces su pecado, su ofensa, su falta, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese sería el segundo paso a seguir, para arreglar los problemas entre los hermanos. Entonces, estos 2 o 3 testigos son para que todo lo que suceda ahí en la confrontación haya testigos, ¿sí? La ley en Deuteronomio 19:15, anótenlo, Deuteronomio 19:15, ya hablaba de traer testigos para que ante ellos constara toda acusación y todo lo que sucediera allí alrededor. Entonces, versículo 17,
si no los oyere a ellos, o sea, a los testigos que lo están reprendiendo para que agarre la onda, dilo a la iglesia, significa a la asamblea de creyentes. Y como la asamblea o la iglesia está liderada por pastores, entonces son los pastores los que toman bajo su autoridad el asunto. Dilo a los pastores, y si no hiere a la iglesia, o sea, a todo el conjunto de creyentes liderada por los pastores, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa? Tenle como cualquier inconverso, como cualquier pagano, cualquier incrédulo renegado. ¿Ok? Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, pregunta, ¿está hablando del diablo? Ok, está clarísimo, ¿no? Ok. Aquí la palabra atar viene del griego deo. Y es un verbo que tiene varias aplicaciones. Unos son literales, o sea, cuando atas un burro en un poste, ¿sí? Y el otro es literal o es figurativo. Y obviamente aquí, Mateo 18, pues es figurativo, ¿no? Porque no vas a atar ningún burro, ninguna vaca, ningún perro, no, ok. Entonces dice, todo lo que atéis, entonces atar, deo, aquí significa ligar, significa poner preso, significa sujetar. Da una idea de poner una cadena para que no se suelte lo que tú ataste, ¿no? Entonces dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, o sea, todo lo que sujetes, ligues, encadenes, la palabra deo aquí tiene una implicación que es la clave, que es prender bajo disciplina, sujetar bajo una disciplina. Cuando tú le pones una disciplina a tu hijo, le dices, no vas a recibir domingo porque te portaste mal. Tú estás sujetando a que no reciba su domingo, ¿sí? Estás tú impidiendo que él reciba eso. Entonces no lo va a recibir porque es una disciplina. Entonces dice, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Es decir, como aquí es muy obvio que está hablando de la disciplina que se va a ejercer contra el que no quiso perdonar, que cometió un pecado y que no perdonó. Entonces, esa disciplina que decida hacer la iglesia contra el ofensor será respaldado allá en el cielo, porque Cristo nos dejó la autoridad para gobernar la iglesia. Ok. Y luego dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí la palabra desatar es luo y significa aflojar, significa soltar, dejar libre, ¿sí? Significa deshacer. Ahora la pregunta aquí es, ¿soltar de qué? Pues de la disciplina, ¿sí? O sea, cuando ya el pecador de los versículos anteriores finalmente se arrepiente, se le perdona y en ese momento queda ¿qué? Desligado, desatado de su compromiso o de su falta, porque perdonar significa desligar, ¿sí? Ya no atribuir nada al pecador que se arrepiente. Entonces, esto hasta donde vamos ahorita, en el contexto general de la Biblia, concuerda con Juan 20:23. No lo busquen, yo se los leo, nada más anótenlo, para irnos rápido. Juan 20:23, que dice, a quienes les perdone sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Se refiere a todos aquellos que infrinjan los principios de la iglesia y que los que están autorizados para dar la disciplina y castigar, disciplinar, son los pastores. Así como los padres son los encargados de disciplinar a los hijos en el hogar, así los pastores. Entonces, si alguien se arrepiente del pecado que haya cometido, entonces eso
significa que le son perdonados, pero es obvio que en el contexto general de la Biblia, ¿quién es el que perdona pecados? Dios. Ok, vamos a Mateo 18, 19. Dice, otra vez os digo, y esta frase es muy importante porque enfatiza el versículo 18, cuando dice otra vez, significa una vez más, todavía más, además de, eso significa todo eso. Entonces, quiero que noten que el discurso en el versículo 19 no se corta, no es un tema separado, sino que está continuando con el mismo tema que es los tropiezos y cuando hay problemas entre los hermanos y la disciplina que eventualmente se aplica al ofensor. No está cambiando el tema, ¿sí o no? Está muy claro ahí. Ese es el problema de leer la Biblia en pedazos. ¿Sí? Ese es el problema por medio del cual se corre ese riesgo de sacar del contexto los versículos y luego se hace una interpretación y se inventa una doctrina. Entonces dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, ese dos de vosotros, ¿a quiénes se refiere? El que me lo diga se salva de plano. No. A los que están de testigos. O sea, yo sé que esto requiere disciplina. El estudio de la Biblia, serio, requiere una disciplina para concentrarte, no en el versículo que te salta y no lo entiendes. No, sino en lo que está antes y después. Pues si no, no le vas a agarrar. Entonces dice, otra vez os digo, ahí repito, está ligando el mensaje, no lo está cortando. Que si dos de vosotros, y es obviamente los dos testigos del versículo 16, que sumado con el ofendido son tres, ¿no? Entonces dice, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, o sea, ¿dónde está la iglesia? En la tierra. Y aquí ponerse de acuerdo viene del griego que significa concordar, ponerse de acuerdo, armonizar, convenir. Ahora, leo otra vez el versículo. Otra vez os digo que si dos de vosotros, los que están tratando el problema del tropiezo, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de qué, de cualquier cosa que pidieren. Ahora, ese cualquier cosa que pidieren, ¿a qué se refiere? ¿A cualquier cosa? ¿O a la disciplina? A la disciplina, es obvio, ¿sí? Ponerse de acuerdo en la disciplina que va a recibir el ofensor que no se ha arrepentido y que se decide por mutuo acuerdo qué es lo que se va a aplicar, ¿no? Pues sabes una cosa, aquí no entras, no, pero y te vas o en un año no te paras acá. Se ponen de acuerdo, ¿me entienden? En la disciplina. Entonces, si hubiera arrepentimiento de por medio, pues ¿qué sucede? Se ven los frutos y en ese momento que se detiene y se reintegra la comunión y en ese momento se desata y la disciplina ya no tiene efectividad porque ya se suspendió. ¿Ok? Entonces cualquier cosa no significa que todo lo que yo quiero pedir, sanidad, trabajo, provisión, porque no es el sentido estricto del pasaje. Y esto es bien común que se utilice, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos necesitan trabajo? Entonces levantan la mano algunos, ¿no? Bueno, como dice la Biblia, que si dos o tres se ponen de acuerdo y aquí hay un montón, entonces Dios nos tiene que contestar. No, hermanos. Aquí no está hablando de pedir ese tipo de cosas. Aquí está hablando de ponerse de acuerdo en lo que ellos están haciendo para poner en disciplina al ofensor. Ahora, en Marcos 9:23, ahí dice que al que cree todo le es posible. ¿Han leído ese texto, no? Todo le es posible, ok. Eso también lo vamos a estudiar en una de las figuras retóricas o de expresión, pero es obvio que todo,
aquí cuando dice al que cree todo le es posible, es obvio que ese todo está limitado a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Por ejemplo, Pablo, cuando tenía el aguijón en su carne, oró 3 veces de que Dios se lo quitara. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿Sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿tenía fe Pablo? Y más que cualquiera de nosotros, ¿eh? Sin embargo, él sabía y él entendía que todo lo que pidiera no siempre lo obtenía. ¿O no? Él estaba muy entendido de la soberanía de Dios. Miren, hay un apóstol que anda por estos territorios diciendo que Dios le reveló en este versículo que él puede pedir cualquier cosa y que si se ponen de acuerdo, Dios tiene que responder, porque allí dice que al que cree todo es todo, ¿o no? Dice. Y todos los hermanitos dicen amén. Entonces dice, fíjense que Dios me reveló que si tu abuela se murió sin Cristo, está en el infierno. Entonces vamos a orar. Dios me dio suficiente fe para orar para sacarla del infierno, hermanos. Y los hermanos dicen, gloria a Dios. Fíjate nomás. O sea, es obvio que todo no significa todo, ¿no? Es como si tu hija te dice o tu hijo te dice, oye, mamá, ¿me darías todo lo que te pida? Todo lo que quieras, hija, te pido, te doy. Todo lo que me pidas, te doy. Ah, entonces la niña, inocentemente, como algunos hermanitos, dicen, ay, todo. Oye, mamá, ¿me das tu camioneta? No, ¿cómo te voy a dar mi camioneta, hija? Tú dijiste que todo. Bueno, hija, todo, pero pues no todo. Entonces empieza el diálogo. Entonces todo no es todo. Lo que pasa es que ese todo está limitado a lo que te conviene, hija. ¿Están entendiendo? Bueno, ok. Entonces fíjate, dice el texto, al que cree todo le es posible, ¿verdad? Pero ese todo, pues no es todo, ¿no? Ahora, volvamos a Mateo, dice, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa cualquier cosa que pidieren no es cualquier cosa, hermanos. ¿Entienden? No lo es. ¿Por qué? Porque no está hablando en otros textos donde es obvio, hagan vuestras peticiones conocidas delante de Dios. Pero aquí no está hablando de eso, no está hablando de pedir así propiamente lo que todo mundo pide. Y luego, o sea, es decir, que Dios avala en el cielo el acuerdo mutuo que se hace para disciplinar al hermano no arrepentido. Entonces se presenta ante Dios la oración de la decisión que se tomó, la disciplina que se le va a ejercer al ofensor, y Dios la apoya desde el cielo. Ahora bien, pongan atención, si esa disciplina que se pone a una persona es justificada, o sea, bien avalada, bien tratada, Dios la apoya. Pero si es una injusticia, como suele suceder, pues Dios no la va a avalar, ¿no? O sea, si a un hermano lo acusan de X cosa y nunca se lo comprueban, con testigos y nada, y las evidencias muestran que no es culpable, que él no hizo eso, fue una mala acusación o una falsa acusación. Entonces, de todas maneras, el pastor dice, no, pues de todos modos te disciplino. ¿Sabes qué, mi estimado pastor? No, ahí no te apoya el Señor, porque Dios no es injusto, ¿sí o no? Entonces, bueno, los que pastoreamos tenemos que estar bien entendidos en este asunto. Y las ovejas de una iglesia tienen que confiar en que las decisiones que tomen los pastores en cuanto a la disciplina que se le ejerza a los ofensores es la adecuada, ¿sí? Si fuera injusta, Dios tratará con los pastores y ellos quedarán en vergüenza, ¿sí? Ahora, versículo 20, Mateo 18:20. Sigue con el tema, o sea, no está cortando el tema, ¿ok? Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿quiénes son esos 2 o 3? Otra vez,
los testigos de los versículos 16 y 19. Quiero que pongan mucha atención en la hilación del mensaje. No está tratando tres temas diferentes. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, o sea, tratando el problema entre los hermanos, ahí estoy yo en medio de ellos, respaldando la autoridad, en otras palabras, ¿verdad?, que yo les dejé para que dirigieran a mi iglesia. Ahora, ahí va, pongan atención. Si este no fuera el contexto, o sea, la ofensa, la confrontación, el arrepentimiento, el tropiezo, la eventual reconciliación, el perdón, si este no fuera el contexto, entonces, ¿por qué Pedro preguntó en el versículo 21 lo que preguntó? Vamos a leerlo, ¿ok? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué entendió Pedro? ¿Que había que atar demonios? ¿Que cuando no llegaran los hermanos dijeran, pues digan 2 o 3 y ahí estoy yo en medio? No, ¿qué entendió Pedro? Que está hablando del perdón, de los problemas que hay entre los hermanos. Porque es un solo pasaje hilado, mis queridos hermanos. Algunos están así como sorprendidos, como, bueno, lo que pasa es que, miren, las iglesias de corte carismático, o pentecostal, bueno, la de nosotros es de corte carismático, nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, pero generalmente las iglesias de corte carismático pentecostal son un desastre, son un desorden. No estudian la Biblia seriamente y en eso nos llevan, pero con todo lo que son los bautistas, los presbiterianos y algunos otros. Esos son bien disciplinados en la escritura, ¿sí? Y cosas que nos falta a nosotros. Y ellos, cuando se refieren a iglesias como las nuestras, dicen, los pentecostales, pero así como diciendo los ignorantes, porque ellos son más estudiosos de la Biblia, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes noten que Pedro entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Él no dijo, entonces me visto de soldadito y me voy al cerro allí del 4 para atar los demonios de allí de Guadalajara, el demonio del dueño de las chivas, que tiene el control ahí de todo. Entonces, imagínate que Pedro le hubiera dicho eso a Jesús. Entonces Jesús le hubiera dicho, a ver Pedro, ¿dónde traes la cabeza? Fíjate bien lo que estoy diciendo, Pedro, porque tú vas a ser de los dirigentes de la iglesia y mira nomás con lo que me sales, que cuando no lleguen los hermanos les vas a decir, donde están 2 o 3 allí estoy. Yo no estoy diciendo eso, ponme atención, Pedro. No tiene ciencia, hermanos. Es una regla bien simple. Entonces se le acerca a Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Fíjense, quiero que noten que sigue el tema en todo el capítulo. De lo que se debe de hacer en la iglesia cuando surgen problemas, tropiezos. Y aquí enfatiza el perdón y la reconciliación, o en su defecto la disciplina al ofensor. Seguimos en el versículo 21. Entonces, esa palabra es muy importante. En griego la palabra entonces es tote. Significa en consecuencia. ¿Qué significa eso? Que Pedro habla y pregunta como consecuencia de lo que Jesús dijo en el versículo 1 hasta el 20. Porque ellos están oyendo el discurso. Entonces Pedro le pregunta, dice, entonces, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, las veces que tu hermano te ofendiera y se arrepiente genuinamente, perdónale. Eso significa. Versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una cifra impagable. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos
y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Cuando uno está endeudado, está atado al que le debe, ¿no es cierto? Estás encadenado. Dice la Biblia que el que pide prestado es siervo del que le presta. Estás encadenado. Ok. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo, hasta que pagase todo lo que le debía? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pregunta: ¿dónde está la referencia a Satanás aquí? Pregunta: ¿dónde está la referencia a espíritus? Espíritu de adulterio, te atamos. ¿Dónde está? ¿Ven? Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero así está la cosa. Por eso tenemos que ser serios estudiantes de la Biblia. Otro ejemplo, mal interpretado, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, persona alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Ok, este pasaje también se ha sacado del contexto para sostener la doctrina, pues, de atar demonios, la Iglesia Católica, de que sobre Pedro se fundó la iglesia. Pero este pasaje tampoco habla sobre el diablo. En la Biblia las llaves son un símbolo de autoridad, ¿sí? O sea, la autoridad de predicar la palabra de Dios, y a los líderes la autoridad de gobernar la iglesia, ¿sí? En este caso, esa autoridad era usada o es usada para predicarle a la gente el evangelio. Entonces, Él nos dio autoridad, y Pedro fue el primero en hacer uso de esa autoridad cuando le predicó a los judíos y a los gentiles ahí en Hechos 2, ¿sí? Y con lo cual, por medio de la palabra, desató. Porque eso es lo que trae la liberación. La palabra de Dios trae liberación. El evangelio de la salvación, al traer salvación, trae rompimiento de las ligaduras del pecado. ¿Entienden? De que estamos atados al pecado. Entonces, cuando le predicas a alguien, nace de nuevo, en ese momento, ¿qué? Se desata de la ligadura del pecado, ¿sí? Entonces, atar y desatar tiene diferentes significados, pero nunca en la Biblia atar demonios. Vamos a seguir argumentando. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la autoridad que ejercieron los apóstoles para gobernar la iglesia. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Aquí está un caso obvio de disciplina. Dice así, 1 Corintios 5:1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, pecado de inmoralidad, y tal fornicación cuando aún se nombra entre los gentiles.
Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. Hablaban en lenguas, pero permitían el pecado. Y así hay muchas iglesias, muy enfocados en los dones, dicen, uy, hay avivamiento, y un montón de adulterios y de homosexuales ahí sentados. ¿Sí? Entonces dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? Para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Esta reprensión era propiamente a todos los corintios, pero mayormente a los líderes, a los pastores, los que estaban ahí supervisando al rebaño. Versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Juzgar aquí significa haber tomado cartas en el asunto, haber comprobado. Investigó Pablo, no da detalles, pero se entiende por la sentencia que él finalmente dictó, se entiende que Pablo investigó el asunto y se comprobó que efectivamente este hombre estaba en un pecado de inmoralidad. Dice, yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Por qué tomó él en sus manos directamente esa autoridad? Porque la tenía, número uno. Y número dos, ¿cómo se podía poner de acuerdo con los líderes cuando consentían con el pecado? Entonces su autoridad apostólica lo hizo tomar esa decisión. Versículo número 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Ahí los está incluyendo ciertamente, y la advertencia y la reprensión los hizo de alguna manera entender que estaban fallando y estuvieron de acuerdo con la disciplina que le otorgaron al fornicario. ¿Cuál fue la disciplina? Versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, miren, por partes. En el versículo 2, Pablo dice que el pecador sea, ¿qué? Quitado. ¿De dónde? Del medio, de la iglesia. ¿Por qué quitado? Porque no se había arrepentido. Lo cual significa que de alguna manera fue reprendido, pero no hizo caso, y no hizo caso, y no hizo caso. Ok. En el versículo 3, Pablo juzgó el asunto, tomó la determinación de cortarlo del medio de la congregación para quitar el pecado del medio. ¿Sí? Y hasta ese punto ya los líderes estaban de acuerdo, reconocieron su error, porque no se ve que hayan dicho, no, ¿dónde está el amor? Como dicen la gente, ¿no? Los hermanos en las iglesias. Cuando se disciplina a algún pecador o a algún cristiano que peca y no se arrepiente, se le disciplina. Entonces se dan cuenta los otros hermanos, dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué? Y se ponen muy, ay, ¿por qué? Cálmate, Nerón. Cálmate, Nerón, y estudia más la Biblia. ¿Y por qué hicieron eso injusto? Espérame, ¿estuviste tú de testigo? Entonces cállate la boca. ¿O no? Están muy serios, no estoy enojado, estoy poniendo énfasis allí nada más a la enseñanza. Porque eso es bien común. Escúchenme bien, en esta congregación se enseña esto desde hace muchos años. Se disciplina. Y aún así, sabiendo que hay disciplina y todo, cuando hemos disciplinado, 2, 3, ponen el grito en el cielo. El asunto es que ponen el grito en el cielo y no vienen a preguntarnos a nosotros. Andan soltando la cosa por allá. Oye, ¿eso piensa que disciplinaron al hermano fulano de tal? ¿Cómo? Sí, ¿no ves que lo bajaron de allá o le quitaron de allá, qué sé yo? ¿Y por qué lo hicieron? Injustos. ¿Qué? ¿Y dónde está el amor? Ay, par de ignorantes, por el amor de Dios. Pero tiene uno que ser paciente. El pastor tiene que ser paciente. Porque así como el niño que hace lo que hace y lo disciplinas y luego dice, ya no me quieres. O sea, obviamente el papá no se deja manipular por el niño, ¿no? Entonces, en el versículo 5 la sentencia estaba determinada, ser entregado a Satanás. O sea, desligado de la iglesia. Y fíjense, esto está grueso, ¿eh? Entregado a Satanás significa
que al no haber comunión con la iglesia, porque el pecado corta la comunión con Dios y con la iglesia, en ese momento Satanás puede hacer de las suyas, engaña más a la persona, pueden venir cosas gruesas, ¿verdad? Entonces la persona queda subyugado, atado, no puede tener participación, ¿sí? Hasta que se arrepiente. Y en el versículo 5, pues los líderes se ve que son los responsables de ejercer la disciplina para el pecador. Ahora, este caso de 1 Corintios 5 lo expulsaron. Pasó el tiempo y en la segunda carta, que ustedes han estudiado ya, ¿verdad? Ahí se ve claramente que los corintios a los líderes les faltaba mucho equilibrio y balance espiritual. Porque Pablo les escribe la segunda carta y les dice, oigan, ya me enteré, aquel ya está arrepentido, recíbanlo. Se está consumiendo de demasiada tristeza, recíbanlo de nuevo para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Ahorita aquí actualmente en la congregación hay varias personas disciplinadas, ya de hace tiempo. Con un par de ellas se está ya tratando, porque ya pasaron meses, un tiempo, se está tratando porque ya dieron muestras de arrepentimiento y se está ya tratando el asunto para volver a ser reintegradas a la comunión en la iglesia. Con la comunión con Cristo ya, porque se arrepintieron genuinamente y parece que los frutos dignos de arrepentimiento ya se dieron. Entonces ese es el propósito de la disciplina, hacer recapacitarnos, que recapacitemos. Otro ejemplo, 1 Timoteo 1:19. Aquí vemos cómo Pablo también ata con la disciplina a dos que estaban ahí en la congregación en Éfeso. 1 Timoteo 1:19 y 20. Le dice a Timoteo, tienen que mantener la fe, las enseñanzas bíblicas y la buena doctrina, desechando la cual desecharon y naufragaron en cuanto a la fe algunos cristianos ahí en Éfeso, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Otra disciplina ahí. 2 Timoteo 2:16 al 20. 2 Timoteo 2:16 al 20. Esto va de la mano con Himeneo, que aparece allí otra vez. Pero aparece otro llamado Fileto. 2 Timoteo 2:16 dice al 20. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Su palabra, o sea, lo que estaban diciendo. ¿Qué estaban diciendo? Seguimos leyendo. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí, por falsa enseñanza, por falsa doctrina, Pablo los disciplinó. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Lo que sucedió aquí es que Himeneo y Fileto no estaban siendo vasos útiles, estaban deshonrando al Señor, estaban enseñando doctrinas torcidas y como consecuencia estaban haciendo desviar a los hermanos. Y debe haber una disciplina en cuanto a doctrina sana en una congregación, y a los que persisten en enseñar cosas torcidas se les debe de disciplinar, y Pablo ejerció la disciplina. Entonces vemos que según la primera carta de Timoteo, Himeneo, en la primera carta que leímos, Himeneo ya había sido disciplinado junto con Alejandro, ¿cierto? O sea, fueron atados, pero se entiende que el cuate siguió molestando. O sea, no se arrepintió y seguía tirando y seguía diciendo sus doctrinas, ¿verdad?
Entonces la mención en esta segunda carta nos muestra que siguió con sus malos caminos. Y finalmente Pablo lo ató por medio de la disciplina, porque le cortó toda comunión y lo expulsó de la iglesia. Eso es atar, mis queridos hermanos, en el sentido de disciplina. Tito 3:10 y 11, anótenlo, Tito 3:10 y 11, dice así: al hombre que cause divisiones, mira lo que dice, después de una y otra amonestación, ¿qué? Deséchalo. Ese de una y otra habla de una repetición de llamarle la atención. Oye, espérame, ¿sabes qué? Corrígete. Entonces corregir eso que estás enseñando está mal. Corrígete. Entonces, si corrige, bueno. Y si sigue, se le vuelve a amonestar. Oye, mira, es que estás enseñando mal. Es por esto y esto. A ver, ¿dónde sacaste eso? No, pues que me lo dijo, oye, vi un video de no sé quién. No, mira. Entonces, se le vuelve a poner a la persona en advertencia y si no entiende, desecharlo es cortarlo, ¿entienden? Y luego dice, sabiendo, en el versículo 11, que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Ven? Ahí está otro caso de disciplina en la iglesia. Ahora, habiendo entendido Mateo 18, podemos comprender estos pasajes de Timoteo y de Tito, que son consejos pastorales que le estaba dando Pablo a Timoteo, ¿sí? Entonces, vemos claramente que la persona queda ligada o atada a su pecado hasta que se arrepiente. El Antiguo Testamento dice, tu pecado te alcanzará, lo cual significa que pagarás las consecuencias de tus faltas. Por eso es importante lidiar con el pecado escondido en uno mismo para no permanecer atados a la impiedad. Si tú tienes un pecado escondido, si tenemos pecados escondidos, estamos atados a ese pecado, porque no nos hemos arrepentido. Y lo podemos tener y nadie se da cuenta, pero estás atado. Si tú lo confiesas, te arrepientes genuinamente y te apartas, Dios te perdona, ¿sí o no? Te soltó, te desató, quedaste desligado. No te dejes otra vez aprisionar. Otro ejemplo de atar, Hechos 15, para que vean cómo tiene distintos significados según el contexto. Esa es la regla 1, ¿se acuerdan? La regla 2, ¿se acuerdan? Que hay que tomar en cuenta las palabras que rodean la palabra o la frase a estudiar. Vamos a ver otro ejemplo, Hechos 15, 24 y 25. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estos eran los judaizantes. Y dice el versículo, ese es el concilio allí en Jerusalén, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Qué hicieron aquí? Los apóstoles se reunieron, usaron la autoridad que el Señor les había dado y no ataron a los gentiles a la ley. Al contrario, analizaron el caso y desataron a los gentiles del yugo que los judíos querían ponerles. Entonces, este acuerdo que tuvieron los apóstoles los condujo a establecer orden en la iglesia. Pusieron disciplina y dijeron, a esos que andan enseñando eso, nosotros no les damos orden de ir a enseñar. Por lo tanto, gentiles quedan libres de todas esas cargas. No es verdad de que hay que circuncidarse. Entonces los están soltando, ¿entienden? Los están desligando, los están desatando, pero aquí tiene que ver con cómo nos atamos con falsas doctrinas.
¿sí? Y entonces aquí están ejerciendo la autoridad para desatar. Entonces, todos estos pasajes, cuando estudiamos los contextos, concluimos que la Biblia no habla de atar demonios. Jesús no nos mandó atar demonios. Jesús nos ordenó expulsar demonios, que es bien diferente. ¿Entienden la diferencia o no? Y algunos dicen, no, pero hay que atarlo para expulsarlo. ¿No? ¿De dónde? A ver, ¿de dónde dices? Ok, denme un versículo donde Pablo haya atado a los demonios. Vamos a ver unos ejemplos. Ustedes han oído del famoso hombre fuerte. El hombre fuerte, ¿verdad? Que el hombre fuerte, cuando algunos que enseñan esto, cuando hablan del hombre fuerte se refieren al espíritu o a la potestad que gobierna ciertas ciudades, ciertas regiones. Dicen, el hombre fuerte de Guadalajara. ¿Cuál es el hombre fuerte de Guadalajara? El homosexualismo. Dicen, hay que atarlo. ¿Ah? Y bueno, si sacas el versículo así, bueno, pues sí dice así. Pero si lees su contexto, pues nos vamos a dar cuenta que tal doctrina no aparece en la Biblia. Miren, vamos a ver Mateo 12, versículo 22 al 37. Entonces, algo que deben anotar, no hay un solo pasaje donde los apóstoles llegaran a una ciudad y buscaran al hombre fuerte para atarlo, ¿eh? No hay un solo caso. Si eso hubieran entendido los apóstoles cuando escucharon esto del hombre fuerte que Jesús dijo, si eso hubieran entendido, ¿por qué cuando Pablo llegó a Atenas no ató a todos los demonios de idolatría? A ver. ¿Por qué? Porque esa doctrina no es bíblica. Vamos a Mateo 12, 22 al 37. Del 22 al 37 se ve que Jesús sana a un endemoniado. Para no leerlo todo es bastante. Jesús sanó a un endemoniado y los fariseos le acusan de haberle hecho por Belcebú, ¿sí? Y él les responde que un reino dividido entre sí mismo no puede permanecer en pie. Y en el 27 dice, ¿y si yo echo fuera los demonios por Belcebú? Pregunta, ¿los echaba por Belcebú? Pues no. Dice, pero en base a su acusación, a ver, si yo echo los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Y luego viene el versículo 29, que es el controversial. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Miren, pongan mucha atención. Jesús no está enseñando que nosotros debamos atar a los demonios. No sé si esté claro o no. Él está respondiendo a la acusación que le están haciendo los fariseos. Tú por el dedo de Satanás. Dice, no, espérenme, si yo lo hago así, no, es que así no es. Miren, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? No está diciendo a los discípulos, ustedes vayan, aten al hombre fuerte y déjenlo inmovilizado. ¿Está diciendo eso? No, está contestando a los fariseos que lo acusaban que por el dedo de Satanás echaba fuera a los demonios. ¿Sí o no? Yo quiero quiero explicar lo mejor que pueda, pero les advierto una cosa, hasta ahí me alcanza. Yo ya no puedo hacer más por ustedes. Si ustedes se clavan en el, pero ahí dice el hombre fuerte, sí dice, pero por favor, vean el contexto. Eso es a lo que no están acostumbrados muchos cristianos. Pero es que allí dice, pues sí, también dice otras cosas. Pero hay que interpretarlas a la luz del contexto, inmediato y general. Entonces, él no está enseñando a los discípulos que hay que atar demonios. Él está hablando sobre sí mismo porque lo están cuestionando a él. Exactamente, eso es como una
como un ejemplo, no es una parábola propiamente, sino es alguna especie de alegoría para demostrarles que él es más poderoso que Satanás. Entonces, cuando se refiere al hombre fuerte, está hablando del diablo. Efectivamente, aquí sí. ¿Están de acuerdo? El contexto viene entonces por la acusación contra Jesús, que echó demonios, expulsó a unos demonios de una persona que estaba endemoniada y lo acusan: por el dedo de Satanás tú echas. No, a ver, espérame, un reino dividido, ¿cómo? A ver, si Satanás echa afuera a Satanás, entonces ¿cómo prevalecerá su reino? Dice, no, y es cuando él dice, ¿cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Porque si fuera un mandamiento de atar demonios, entonces, ¿qué con saquear los bienes? ¿Entienden? No tiene sentido. Ok. ¿Qué está diciendo Jesús? Él está diciendo algo así como, miren, ¿cómo habría podido yo irrumpir en los dominios de la maldad de Satanás para deshacerla si no hubiere atado al diablo con la autoridad que tengo? ¿Sí o no? Entonces queda claro con esto, como lo indica el contexto, que Jesús respondió a los fariseos, que eran los que lo acusaban de echar fuera demonios por Belcebú. Primera de Corintios 12:3. Pero notan que no es un mandamiento. ¿Sí lo notan que no es un mandamiento? Mandamiento es el de Mateo 28, el de Marcos 16. En mi nombre echarán fuera demonios. No dijo atarán demonios, echarán fuera. Y echar significa expulsar de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces la gente está posesionada y le expulsamos los demonios, los creyentes. 1 Corintios 12:3, mira, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o maldito. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Entonces, miren, se debe entender que estas cosas las hace Jesús como Dios, porque era el único que podía hacer esas cosas. ¿Sí o no? Y que solo Él las puede hacer. ¿Qué es en nuestra autoridad que expulsamos demonios? ¿Es con nuestro poder? No, es en el nombre de Él, que es sobre todo nombre. Lo cual significa que, en resumidas cuentas, es Él mismo que avala lo que nosotros decidimos hacer cuando está un endemoniado y que lo expulsamos. Él avala la autoridad que Él mismo nos dio, y es que expulsamos demonios, ¿sí? Entonces, escuchen bien, este versículo controversial del hombre fuerte es exclusivo de Jesús. No es un mandamiento, porque un mandamiento es: ustedes vayan y prediquen, id y predicar, perdonad, dad. Eso es un mandamiento, ¿sí o no? Y aquí él está contestando solamente a los fariseos que lo estaban acusando. No le está hablando a sus discípulos, pero en Mateo 28 y en Marcos sí. Vayan y prediquen a todo el mundo. El que creyere en mí sanarán los enfermos, en mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les está dando qué? Un mandamiento. Ahora, si ellos hubieran entendido de atar como se hace hoy, ¿por qué no hay un solo versículo, un solo pasaje en la Biblia al respecto? Algunos tal vez estén pensando en aquella mujer que estaba enferma y que dice la Biblia claramente que estaba atada por Satanás. Vamos a estudiar ese pasaje. Lucas 13:10. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Miren, aquí está buenísimo este pasaje. Trataré de apelar a su
ya hasta este momento conocimiento un poco más amplio del contexto general de la Biblia al respecto. Ahí va. Dice, había una mujer que desde 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ok, aquí Jesús le está atribuyendo directamente a la enfermedad de la señora origen satánico, ¿sí o no? Sí. Pero ¿se acuerdan del ciego aquel que le dijeron los discípulos en Juan, creo que es 8, que le dijeron, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? No, ni ni sus padres. O sea, la ceguera no era producto ni del pecado de él, ni de sus padres, ni tampoco tenía un origen demoníaco. Entonces, pongan atención, no todas las enfermedades son de origen demoníaco, pero hay algunas que sí. Pero pongan mucha atención porque está muy bueno este ejemplo. Dice, versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué está haciendo ahí el Señor? ¿Desatándola? ¿Sí o no? Eres libre. O sea, acuérdense que deo significa atar, quedar preso. ¿Sí? Entonces, le dice, eres libre de tu enfermedad. O sea, la está sanando. Cuando tú oras por un enfermo, y sea su enfermedad de origen satánica o no sea de origen satánico, y Dios decide en su soberanía sanarlo, ¿qué está sucediendo con esa persona? Está siendo desatada de su enfermedad, está quedando libre de su enfermedad. ¿Sí? Ok, dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. Así decía la ley, acuérdense. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Fíjate la importancia, la mala interpretación que le dieron al día de reposo. Entonces Jesús les contesta apelando al sentido común y les dice, les respondió el Señor y dijo, hipócrita, dice, cuando cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre o lo lleva a beber, fíjate, desata. Un buey, un asno atado al pesebre, pues no puede ir a beber, come, pero no puede ir a beber porque tiene un lazo, ¿sí? Entonces dice versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿En qué consistió desatarla de esa enfermedad? Cuando la sanó. ¿Sí o no? Ahora, la pregunta es esta. ¿Jesús dijo, te ato espíritu de enfermedad? No. Simplemente por su palabra dijo, quedas libre. La desató. Cuando nosotros oramos por los enfermos, pedimos que el Señor en su soberanía los sane, porque a veces no los sana, ¿verdad? Y hay un pasaje donde dice que venían a Jesús y todos eran sanados. Yo he oído a predicadores que dicen, aquí dice que todos, que es la voluntad de Dios, que todos sanen. Pero volvemos a lo mismo. Ese versículo allí fue un episodio específico, donde todos los que llegaron fueron sanados, pero no a todos los sanó. Por ejemplo, en su tierra dice que no pudo hacer ningún milagro porque no creían en él. Y se admiró de su dureza y se dio la media vuelta y se fue. Ahora, podía sanarlo, sí, pero ¿por qué no lo sanó? Porque no quiso. ¿Sí? A Pablo tampoco lo sanó. A Trófimo, dice Pablo, lo dejé enfermo en Mileto. ¿Y qué? ¿No tenía fe Pablo? ¿Y Trófimo? Sí. A Timoteo, en lugar de decirle, mira, tal demonio que traes ahí en la panza, mejor usa un poco de vino para tus continuas enfermedades. Padecía de la digestión. Pues, qué recomendación, en lugar de, tú dices, no, lo que pasa es que cada cosa en su lugar, ¿entienden? Ok, entonces, la pregunta es, en el 16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años,
¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, pregunta, ¿Jesús está enseñando a atar y desatar o simplemente está orando por una persona enferma? Está orando por una persona enferma. ¿Por qué a otros por los cuales él sanó, por ejemplo, los 10 leprosos, no dijo que estaban atados por un espíritu de enfermedad o por un demonio de lepra? ¿No? ¿Por qué no dijo? Porque el cuerpo se degrada. ¿Sí? Ok. Vamos para avanzar un poco. Vamos al pasaje que estamos estudiando. Porque en Mateo 12:32, o sea, del hombre fuerte y todo eso, ¿no? Porque aquí es donde Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Y vamos a ver, porque este es otro. Hay gente que me escribe y me dice, pastor, yo blasfemé contra el Espíritu Santo, dicen, porque tuve un feo pensamiento. Y maldije a Dios en mi pensamiento, pero vamos a ver eso. Dice versículo Mateo 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pongan mucha atención. La blasfemia contra el Espíritu Santo, según el contexto aquí, consiste en atribuirle a Satanás las obras que solo el Espíritu Santo puede hacer. Acuérdense que el contexto es eso del hombre fuerte y que ese es el contexto. Ok. Entonces, cuando se refiere aquí al pecado imperdonable, ¿a quién le está hablando Jesús? ¿A sus discípulos o a los fariseos? ¿Los fariseos? Eso es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque el pecado imperdonable de blasfemia contra el Espíritu Santo no lo pueden cometer los cristianos. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros no puede llamar maldito a Jesús. Es imposible. Entonces le está diciendo a los fariseos, por eso pongan mucha atención, cuando tú le compartes a alguien de Cristo, incluso oras, y Dios desata con su poder de una enfermedad o expulsas un demonio por el poder de Dios, y la gente, los familiares o los amigos siguen endurecidos y empiezan a blasfemar, mejor date la media vuelta y no le eches las perlas a los cerdos, dice la Biblia. O sea, fíjate bien, porque eso puede provocar que ellos cometan este pecado y ya no tengan salvación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando compartimos cuando ves que no, que tú crees y que empiezan ahí, mira, mejor date la media vuelta y vete. ¿Cómo vas a convencer a ese? Solo el Espíritu Santo lo puede convencer. O sea, y a veces estamos allí duro y nos ponemos, no, pero que te vas a ir al infierno, pues me voy con toda mi familia. Y tú te lo estás provocando. Sé sabio y no los dejes que se involucren en esa cosa. Entonces, miren, estamos llegando a la conclusión. Me es difícil cortar por el receso, pero bueno, nos vamos a seguir, ¿no? En el contexto podemos observar de esto del hombre fuerte y la blasfemia y todo esto, podemos observar que la obra de Cristo en la cruz, allí fue donde derrotó a Satanás, ¿sí o no? Según Colosenses, ok. Fue en la cruz donde Jesús subyugó a Satanás. Por medio de su muerte, por medio del derramamiento de su sangre, inhabilitó al diablo. O sea, el diablo ya no tiene poder sobre aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, como tú y como yo. Primera de Juan 3 lo dice claramente. Primera de Juan 3, 5 al 9. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Noten, ¿quitar qué? Nuestros pecados. Ok. Y no hay pecado en Él, o sea, en Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca o no practica el pecado. Todo aquel que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A qué se refiere con deshacer las obras del diablo? La ligadura de pecado con la que estábamos nosotros atados. Entonces, cuando Jesús habla de que cómo puede un hombre entrar a una casa si no ata al hombre fuerte y saquea sus bienes, si primero no le ata, se refiere, escúchenme bien, hermanos, al sacrificio de Cristo en la cruz. En ese momento ató al hombre fuerte, que es Satanás. Ahí es Satanás. ¿Lo ató en qué sentido? Pues si se anda desatado, ¿o no? Porque Pedro dice, el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Está atado o desatado? Escuchen bien. Todos aquellos que están cautivos que están en sus pecados, están ligados a Satanás. Todo el mundo dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero ese todo el mundo no es todo el mundo, porque nosotros estamos en el mundo, pero ya no estamos bajo su dominio. Entonces, ¿cuándo es cuando opera esa libertad? Cuando la persona se arrepiente y cree. ¿Ven cómo tiene hilación con el arrepentimiento de Mateo 18? ¿Lo alcanzan a ver o no? Tiene o sea, concuerda perfectamente, no hay ninguna contradicción aquí. Entonces dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el 9 versículo 9 te lo vuelve a ratificar. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica, ¿qué? ¿Por qué se están saliendo? ¿Para quiénes? Ok. Bueno, entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, o sea, está libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, antes de irnos a un receso de 5 minutos solamente, debo decirles, antes de Cristo no hay registros de atar demonios. No. David tocaba el arpa, ¿se acuerdan? Y el demonio se iba, pero regresaba y atormentaba a Saúl. No dice que lo poseía, sino que lo atormentaba, ¿sí? Y cuando David tocaba, huía el demonio y Saúl tenía paz. Entonces, dice el texto que el demonio era de parte de Dios. Esto está en 1 Samuel 16, 14 al 16, ¿sí? Eso comprueba que aún los demonios no pueden hacer lo que les da su gana con ninguno de los hijos de Dios, ¿no? Y eso hay muchas más escrituras, Pedro, Job, etcétera, etcétera. Apocalipsis 21, rápidamente. Porque, bueno, vamos a leer Apocalipsis 21, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, que es lo que los teólogos dicen que se refiere al milenio, cuando Satanás no puede hacer de las suyas. Pero ¿quién lo ató? Vean quién lo ató allí. Un ángel, nada más uno lo ató. Ahora, si nosotros tuviéramos esa autoridad, que es lo que algunos pretenden decir que tienen, y atan los demonios, entonces la pregunta es, si está atado, ¿por qué sigue habiendo todo lo que hay? Esa es una buena pregunta que no saben responder. ¿Cuántos de ustedes, no tienen que levantar la mano, participaron en alguna noche de guerra espiritual y ataron el demonio de narcotráfico? A ver, ¿qué pasó ahí? Ataron al hombre fuerte de Ciudad Juárez, que era el narcotráfico, siempre ha sido.
La ciudad más violenta del mundo. Estoy hablando de hace 25 años que empezaron a atar al narcotráfico. Es más, yo una vez estuve en esa ciudad cuando hubo una reunión masiva. Y ahí estaba yo fui a predicar, pero se juntaron allí, bueno, me vi involucrado y de pronto empiezan a atar al hombre fuerte de Juárez, expulsar el demonio del narcotráfico y ahí estaba el presidente municipal de Juárez en ese tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y hasta él le hacía así, sí, le hacía. ¿Qué pasó? O sea, lo ataron y aquí en Guadalajara, congregaciones enteras se van alrededor del periférico a atar el espíritu homosexualismo. Ustedes saben que Guadalajara tiene fama de que hay un montón de homosexuales. Y no solo no lograron atar nada, se desataron los desafortunados. Porque ahora ya hasta voz y voto tienen y se manifiestan cada vez más. ¿Por qué? Porque no es una doctrina bíblica. ¿Cuál es la manera en que un homosexual es desatado de esa atadura de homosexualidad? Cuando se arrepiente. En ese momento el Señor lo desata de su pecado. Y así todos los demás pecados. Vamos a tomar 5 minutitos, ¿ok? Pero nomás 5. Es más, ni me voy a mover. Pero no vengan a hacerme preguntas, porque nomás son 5 minutos, ¿ok? Y además denme chance de que mi garganta se reponga.